Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y queremos comenzar esta rueda de prensa presentando los resultados de la operación Lupa que hacemos todas las semanas en todos los rincones del país con el tema de la vivienda, porque es un tema que para nosotros es fundamental porque se trata de más de 2 millones de venezolanos que están a la espera de poder tener una familia en la medida en que puedan tener también un hogar y tener una vivienda. El gobierno ha prometido para este año 400.000 viviendas nuevas. Si el gobierno estuviera cumpliendo con esa meta, al día de hoy, a la fecha de hoy, deberían haber sido construidas y entregadas 296.000 viviendas. Al día de hoy, el gobierno nos dice que esa cifra no se está cumpliendo, admite que esa cifra no se está cumpliendo y dice que se han entregado 77.000, es decir, mucho menos de la tercera parte que está allí. Pero la operación Lupa de Primero Justicia nos da que solamente se han construido y entregado a octubre, que estamos ya a la puerta de octubre del año 2014, apenas 30.000 viviendas. Y eso explica por qué a estas alturas todavía tenemos a miles de venezolanos viviendo en refugio a estas alturas en buena parte del país sin que haya sido atendido desde hace años su derecho, su necesidad a tener una vivienda propia. Ahora, hoy queremos también profundizar sobre otro tema fundamental que tiene que ver con el bolsillo de la gente y es el tema de la inflación. Ustedes saben que el gobierno ha tomado una actitud que es absolutamente cínica, que es esconder las cifras de inflación. Desde hace varios meses, tanto el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, como el Banco Central de Venezuela dejaron de publicar las cifras e incluso cambiaron la metodología con la cual ellos miden la inflación en Venezuela. Y esto es verdaderamente una tontería porque al final estás tapando una realidad que todos vivimos todos los días en todo el país, que es lamentablemente que el dinero no nos alcanza, que estamos haciendo colas para comprar cualquier cosa en el país y el gobierno piensa que tapando las cifras o no publicando las cifras va a poder de alguna manera cambiar la realidad. La realidad se impone por sí sola y es esa realidad de carestía, de inflación, de desabastecimiento, de parálisis económica que está viviendo Venezuela. Y hoy le queremos mostrar las cifras que tenemos desde que comenzó Nicolás Maduro encargado del gobierno en el año 2012, diciembre del año 2012, y las cosas que se han conseguido hasta ahora porque el gobierno no ha querido publicar. Por ejemplo, la canasta normativa del INE que está nada más hasta el mes de mayo. Veamos lo siguiente, fíjense ustedes, primera cifra que es importante tener en cuenta. Desde que comenzó el gobierno de Maduro, diciembre del año 2012, estamos hablando apenas de unos 2 años, la inflación de los alimentos, solamente alimentos, es de 188%. Es decir, que las cosas están costando 2 y 3 veces más en apenas 2 años desde que Maduro se inició en el poder. Esta ha sido la consecuencia real y práctica que todo lo que tiene que ver con alimentos ha subido en 188%. Si vemos la próxima lámina, vemos que esto no es un problema nuevo. Vemos que desde que comenzó el gobierno hace 15 años, los precios se han multiplicado por 72 veces. Y esto es importante entenderlo, no se trata que ha subido 72%, sino que lo que costaba un kilo de harina pan hace 15 años, ahorita usted lo multiplica por 72 y es el precio actual. Por eso una familia en aquella época, con lo que gastaba en un mes, hoy una familia para hacer la compra, en aquella época se podía estar nada más y nada menos que 6 años con comida con lo que gasta una familia hoy. Es decir, lo que una familia venezolana gasta hoy en el año 2014, con esa misma cantidad de dinero se compraban 6 años de comida hace 15 años en Venezuela. Fíjense ustedes la diferencia brutal de la inflación que está viviendo nuestro país. 6 años de comida hace 15 años con lo que compras apenas malamente un mes de comida. Veamos lo siguiente también, el tema de la canasta básica. El INE dice que la canasta básica supuestamente debería dar para lo más fundamental de una familia. Supongamos que una familia dedica todo lo que ingresa por canasta básica y por salario mínimo al alimento. No le da. Sería una familia que ya está por encima del 40% que no le alcanza el precio de la comida. Es decir, es una familia que agarrando todo el salario mínimo y poniéndolo solo a comprar comida,
quedaría cerca de 2 semanas sin comer porque no le alcanza el dinero para comprar simplemente lo que el propio gobierno reconoce como lo básico. Es decir, que la diferencia entre lo que es el salario mínimo, que debería ser el salario que te alcanza para poder comer y poder subsistir, no alcanza ni siquiera para vivir medio mes en Venezuela y es uno de los salarios más bajos de toda América Latina. Veamos lo siguiente. Esto es cómo han subido los precios desde que Maduro se encargó en el poder, diciembre del año 2012, hasta mayo. Repito, porque estos son cifras oficiales que el gobierno no ha querido publicar. Y ustedes verán que son cifras que no tienen nada que ver con la realidad. Por ejemplo, quien se lleva el récord en esta lámina es el caso del cazón. Ha subido de 43 bolívares el kilo a 151 bolívares el kilo, eso es 251%. Repito, son cifras oficiales que están mucho más rezagadas de la realidad. Las papas, de 13 bolívares a 43 bolívares en apenas año y medio, 235%. El caso del queso blanco, de 51 bolívares a 172 bolívares, 234% en apenas año y medio. Zanahorias de 14 bolívares a 44 bolívares, 213% en apenas año y medio. Los huevos, aquí el gobierno los pone de 20 a 60 bolívares. Ustedes saben muy bien que cuestan mucho más que esto, pero nada más con las cifras maquilladas resulta en un 196%. Igual las caraotas de 5 a 15, 196%. El atún de 59 a 169 en apenas año y medio, 185%. Y así con los otros casos, que ustedes verán que en todos estos productos el aumento, repito, de cifras oficiales y de cifras maquilladas es alrededor de 200, 250, 150 en apenas año y medio. Ahora, ¿cuál es la reflexión más importante? Y con esto finalizo. ¿Por qué Venezuela está sometida a esta inflación que es la más alta del mundo? Eso es lo importante que nosotros podamos reflexionar. Y la respuesta es muy sencilla, aunque dolorosa. La respuesta es que Venezuela no está produciendo nada en Venezuela de lo que nosotros comemos. Todo lo tenemos que comprar afuera. Y allí ustedes verán lo que significa traer arroz, papa, carne, maíz, todo de afuera, con la corrupción del gobierno y al final que el gobierno se convierte en el gran supermercado del país. Esa es la razón, y esto es un tema que quiero subrayar porque me parece fundamental que la opinión pública conozca y pida cuenta, que el propio gobierno intervino su corporación de alimentos esta semana. Todo lo que es el cementerio de empresas expropiadas, Agroisleña, las azucareras, todas esas empresas el gobierno tomó la decisión de intervenirlas esta semana porque toda su red de producción o distribución de alimentos no está funcionando. Esa es la muestra más grande y más palpable que este rumbo que tenemos del sistema económico no funciona. Por eso nosotros queremos dejar claro que el país debería dar un giro radical a otro sistema económico que lo que busque es producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando afuera. Producir en Venezuela, como fue en otras épocas, arroz no solamente para los venezolanos, sino incluso venderlo afuera, café para los venezolanos que nos permita venderlo afuera, carne para los venezolanos, pero que también nos permita venderlo afuera y tener el orgullo de un país que produce mucho, que tiene marcas venezolanas, empleo venezolano, riqueza venezolana y que permite incluso convertirse en una potencia que le vende a otros países. Mientras eso no cambie, este va a ser el panorama. Un gobierno que tiene que comprarlo todo afuera, un país con la economía paralizada y unos precios subiendo permanentemente porque los dólares con los cuales se compra la comida afuera, además de todo, el gobierno se los roba a través de Cadivi. Esa es, en dos platos, la realidad económica del país y hasta que no haya un cambio radical del sistema, lamentablemente estamos condenados a la cola, al desempleo y a la escasez. Pero lo importante es que la solución está allí, la solución es fácil de tomar, lo que se necesita es otra voluntad política en el poder. Sí, y es una ley que existe, es una ley que está lamentablemente engavetada en la Asamblea. ¿Y qué es lo que busca? Es una ley que trata de darle como estímulos o incentivos para que todo lo que ha sido el proceso de expropiación de millones de tierras en Venezuela pueda ser puestas a producir y que se dé todos los incentivos para, con pequeñas, medianas y grandes empresas,
poner al país a producir, sobre todo en la parte agropecuaria, que es la parte que estamos sufriendo más el tema del desempleo y la escasez. Tradicionalmente en Venezuela, de cada 10 empleos, 3 tenían que ver o con la parte alimentaria, de producción de alimentos, siembra o distribución de alimentos. Eso ahorita está todo destruido y por tanto hay un gran desempleo en un área donde debería haber más bien generación de empleo, que es lo lógico. ¿Cuál es la fuente de esas cifras de...? Bueno, estos son cifras oficiales. A nosotros nos parece que la realidad es mucho más dura que esto, pero esto es Instituto Nacional de Estadística, que establece los precios de lo que llaman la canasta normativa, que son todos esos anuncios que están en el cuadro grande, y la cifra de inflación, que es el Banco Central de Venezuela.